Imagínate ser un multimillonario. La muerte llega por ti, aunque te da un poco más de tiempo para que seas su guía y así tener unas vacaciones. Nada más y nada menos que en el cuerpo de Brad Pitt. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Te irías con esta versión de la muerte? Hola guerreros y guerreras de la vida, yo soy Juan y el día de hoy les traigo el resumen de ¿Conoces a Joe Black? Suscríbete para más contenido como este. ¡Miau, así es! La historia comienza mostrándonos a Bill. Se levanta de la cama escuchando una voz que le dice sí. Luego observamos a Allison. Ella se encuentra organizando la fiesta de cumpleaños para él. Llega su otra hija, Susan, y le dice que Drew viene en camino. La única emocionada por la fiesta parece ser Allison. Cuando Drew llega, se suben al helicóptero. En el camino le pregunta a su hija si de verdad quiere a Drew. Ella responde que es probable que se casen. Bill está preocupado porque no parece enamorada y él la quiere ver muy feliz. Cuando bajan del helicóptero, Bill escucha las palabras que le dijo a su hija. Por un momento se queda pensando, pero al final se despiden. Susan llega a una cafetería y escucha a un hombre hablando por teléfono. Es el papucho de Brad Pitt joven. Cuando se acerca a la barra, se disculpa por hablar tan duro. Le cuenta que era su hermana. Su novio le terminó y él le estaba dando ánimos para que no dejara la carrera. Le dice también que es nuevo en la ciudad y que es un hombre de una sola mujer y que tal vez podría ser ella. Nos van, qué galán. Y luego volvemos con Bill. Cuando está solo siente un dolor en el pecho y escucha la voz de nuevo diciendo que sí. Al preguntar, la voz le responde que sí es la respuesta a su pregunta. La voz le menciona que esta es la única situación que no puede controlar y también que es suficiente por ahora y el dolor se esfuma. En la cafetería, estos dos aún están hablando. Él dice que sería capaz de dejar todo por su futura esposa. Antes de despedirse, ambos dicen que se gustan. Eso fue rápido. Toman caminos diferentes y en varias ocasiones ambos miran hacia atrás. Hasta que papucho Brad Pitt la pierde de vista y lo atropellan. Regresamos con Bill, vuelve a escuchar la voz diciendo que sí. Termina diciendo que lo espera en la puerta de la entrada. Bill le dice a una de sus empleadas que mire si hay alguien en la puerta. Cuando regresa, le confirma que hay un caballero y que efectivamente lo estaba esperando. Bill pide que siga a la biblioteca. Cuando va caminando, escucha la voz que le habla. Esta vez está detrás de los libros. Le dice que está aburrido y él ha logrado llamar su atención. También dice que quiere dar un vistazo antes de llevárselo. Por lo tanto, él debe ser su guía y a cambio le dará un poco más de tiempo. Cuando sale, su voz cambia y ahora es el papucho Brad Pitt. Bill pregunta si acaso va a morir y él le responde que sí. Se acerca y... Deberíamos besarnos para romper la tensión. No mentiras. Simplemente le confirma que es la muerte y que tomó ese cuerpo para sus vacaciones. Luego lo presenta con su hija y su esposo Quincy. También estaba Drew. Lo presenta como Joe Black y se queda a cenar. Drew trata de sacarle algo de información, pero no consigue nada. De repente llega Susan y se sorprende al verlo, diciendo que se conocieron en la mañana. El caso es que Joe dice que se hospedará con ellos. Bill no deja que termine de cenar y se retiran, enseñándole el cuarto el cual ocupará. Bill procede a retirarse. Esa noche, Joe recorre la casa hasta llegar a la cocina. Y aquí es donde prueba por primera vez algo de comida. Y queda fascinado con la crema de maní. Se retira y encuentra a Susan. Ella dice que no hay forma de escapar de él. Literal. Susan le dice que no esperaba que el hombre romántico de la mañana fuera tan importante, aunque ahora parece un completo extraño. Joe dice que le gustaría que fueran amigos. También le comenta que por su trabajo a veces no le da tiempo para realizar otras actividades y que por eso no tiene amigos. En la mañana siguiente, Bill entra al cuarto de Joe. Él dice que lo acompañará a su trabajo. Mientras Bill le acomoda la corbata, hacen un trato. Él no dirá quién es a cambio de que deje a su familia en paz durante su estadía. Camino al trabajo, le comenta que aunque está con él, puede realizar su trabajo sin ningún problema. Bill lo salvó de ser atropellado, otra vez, pero como que le quedaron mañas del humano que tomó, ¿no? En la oficina están unos miembros de la junta, ingresan juntos, y después que Bill lo presenta, Drew intenta hablar para tomar la decisión de si aceptan la oferta de fusionar la empresa. Pero Bill dice que no está convencido, debido a que quiere seguir dando las noticias con honestidad, y si la vende,
acabaría con eso. Se retira y Joe Papucho Brad Pitt toma sus galletas antes de salir. Bill quiere estar un rato solo, así que le da algo de dinero para que salga. Joe aprovecha y busca a Susan en el hospital. Mientras hablan, llega una mujer que se da cuenta que no es un humano y se asusta al verlo. La dejan a solas con él mientras su hija le da ingreso. Ella cree que es un brujo. Él le confirma que es la muerte, pero que está de vacaciones, así que pide que se la lleve. Él simplemente le dice que aún no es su hora. Vuelve Susan con la hija de la señora para llevársela. Él comenta que su presencia en ese sitio no es la apropiada, así que ella vuelve a trabajar y Joe vuelve con Bill. Mientras él le habla de cuánto extraña a su esposa difunta y son interrumpidos por Drew. Quiere hacer que reconsidere la oferta de aliarse con la otra empresa, pero Bill sigue muy firme en su posición y se molesta, así que Drew se retira. Tranquilo, Bill. Si te da un infarto, arruinarás mis vacaciones. Cuando está en la casa, Queens le dice que lo apoya totalmente, pero que tal vez podrían mirar otras alternativas de fusión para la próxima semana. Bill le responde que podrían mirar, pero que todo depende de Joe, así que Queens se retira. Habla con Drew y le confirma que la decisión depende de Joe. En la cena, Bill pide que mañana vuelvan a cenar juntos como familia. Sus hijas aceptan muy felices. Joe y Susan hablan de la señora que fue al hospital, así que Drew se molesta y supuestamente quedan de ir todos luego. Terminan de cenar y Susan se despide de Drew y como que terminan. Joe estaba escuchando. Susan pide que hable de él. Ella se acerca, pero él ni se inmuta. Solamente procede a irse y le da las buenas noches. Terminamos la noche y Drew se reúne con los miembros de la junta, comentando que la empresa interesada anteriormente subió la oferta, pero que si Bill aún no quiere aceptarla, deberían hacer el trato aún así. Los socios no están muy convencidos, pero él insiste que la presencia de Joe está influyendo en las decisiones de Bill. Queens llega y Drew le pide que hable sobre lo que dijo Bill anoche, confirmando así que la decisión depende de Joe. Susan y Joe están una vez más a solas y ella lo besa. Él ni corto ni perezoso le corresponde. Bill llega y Susan se retira, terminando así la noche. Al siguiente día la junta está reunida y Bill está muy molesto porque ha sido a sus espaldas. Drew le comenta sobre la nueva propuesta y sin escucharla dice que es un no rotundo. Drew prosigue a preguntar quién es exactamente el señor Joe Papucho Brad Pitt. Al no obtener respuesta, cita un artículo de la empresa, el cual dice que cuando cumpla 65 años será jubilado. Podrá asistir a las juntas si desea, pero no tomará decisiones. Todos votan a favor, excepto este señor y Queens. Drew prosigue a tomar la decisión sobre la oferta de la fusión. Joe se despide, no sin antes decir que sabrán en su debido momento quién es. Terminan la reunión y Queens está muy molesto con Drew, pero este le confiesa que después de la unión venderán las acciones de la empresa y serán millonarios. Drew le dice que si dice algo, Bill sabrá que estuvo en una reunión secreta y Allison también se enterará que por su culpa su padre perdió la empresa. ¡Desgraciado! En la casa, Joe y Susan aprovechan que Bill duerme. La mirada de Susan es muy sexy. Después de tener su momento romántico, Joe le dice que espera quedarse mucho tiempo y mientras se despiden, Bill los alcanza a ver. Baja y le reclama por todo lo ocurrido en su empresa y ahora con su hija. La discusión termina y Joe se dirige con unas flores al hospital, pero Susan no se encuentra en turno. En vez de eso, está con su padre. Ella le dice que está loca por Joe. Su padre le dice que no sabe cuánto tiempo se quedará, que lo mejor es que se aleje de él. Volvemos al hospital y Joe habla con la señora de antes. Le dice que está enamorado de la doctora, aunque no sabe quién es en realidad. La señora dice que debería de volver con un lindo recuerdo del viaje y no quedarse más. Ambos cierran los ojos y al fin ella pudo descansar en paz. Luego Joe busca a Bill, diciéndole que su viaje ha concluido. Él le dice que está listo, pero Joe le permitirá disfrutar de su fiesta el día de mañana. Amanece y Joe habla con Queens sobre el amor y su relación con Allison. Le dice que se aman porque conocen todo uno del otro. También le confiesa lo que ocurrió en la compañía, que por abrir la boca pasó eso. Y también le comenta lo que piensa hacer Drew. Joe le pide que hable con Bill sobre esto. Mientras tanto, Allison y su padre hablan. Ella sabe que Susan siempre ha sido su favorita, pero que lo quiere mucho como padre. Cae la noche
y llegan todos los invitados. Susan y Joe Papucho Brad Pitt se encuentran. Ambos confiesan estar enamorados, pero esa noche será la última vez juntos. Luego, Queens le dice todo a Bill. Él no está molesto, pero le pide que llame a Drew para hablar de ese asunto. Joe ingresa y le informa que está enamorado de Susan y que se la llevará, pero esto no le gusta para nada a Bill. Además que tenían un trato, pero Joe se la llevará de igual manera. Por el infinito, llévalo hasta el fin de la eternidad y apenas tendrás un atisbo de lo que hablo. Le pide que intente decirle la verdad a Susan, a ver qué pasa. Él solo se retira sin decirle nada. Busca a Susan. Ella le recuerda su primer encuentro en la cafetería y todo lo que le dijo. Él la besa y ella siente que es el último, pero él le promete que siempre tendrá lo que encontró en la cafetería. Vuelve con Bill y le dice que solo se irán los dos. Él procede a llamar a uno de los miembros para darle la información que tiene. Llega Drew y Bill le reclama diciéndole que ya sabe todo, pero este tipo se hace el tonto. Viendo esto, Joe Papucho Brad Pitt está dispuesto a revelar su identidad. Le dice que es un inspector del Ministerio de Hacienda y que el proceder de la empresa que quiere vender las acciones conlleva a evasión de impuestos y también que su papel en ambas partes puede llevarlo a la cárcel. Así que piden su renuncia, aunque él no quiere, pero Joe lo convence de hacerlo. Por cierto, los miembros ya estaban reunidos y escucharon todo, resolviendo este asunto, y Bill seguirá siendo el presidente en esta nueva decisión. Terminan aquí y Bill recibe a sus invitados que le cantan el cumpleaños, mientras Joe lo espera a lo lejos. Se despide de su hija Susan, pidiendo que no esté triste sin importar lo que pase con él, teniendo un último baile juntos. Susan abraza a su padre y se dirige a ver los fuegos artificiales. Bill camina hacia Joe. Atisban el espectáculo juntos y Bill le agradece por hacer sentir amada a su hija. Joe también está muy agradecido por el tiempo que pasó con él y lo que vivió. Ellos caminan y Susan los observa a lo lejos, así que corre tras de ellos. Joe se devuelve y observa todo muy desconcertado. Habla con Susan y al parecer es el mismo tipo de la cafetería, y ella también se da cuenta de eso. Caminan juntos de vuelta a la fiesta y fin. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, activar la hermosa y sensual campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. ¿Mató al señor Voss, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida. Escribir el libro le dio una coartada. La respuesta es no.